El cristiano productivo. El presente tema es el segundo de la serie que he denominado El cristiano y el pecado. Este tema está basado en Romanos 1, 8 al 17 y hoy veremos 4 características del cristiano productivo que serán de mucho desafío para tu vida. Me gustaría que me acompañes a leer el versículo 8 de Romanos 1, por favor. La palabra de Dios dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Del versículo que acabamos de leer, obtenemos la primera característica. Anótala, por favor. El cristiano tiene una fe intachable. Pablo se sentía muy contento y agradecía a Dios por los hermanos de la iglesia en Roma, ya que ellos tenían una fe en Jesucristo ejemplar. Pablo decía que todo el mundo hablaba bien de los cristianos de la iglesia de Roma. El cristiano tiene que dar ejemplo de su obediencia a Dios. Muchas veces esperamos que nuestra familia que siga a Jesús cambie, pero nuestro ejemplo lo evita. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le decía a Timoteo que no se preocupe de su edad, sino de ser ejemplo a los demás en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenemos que ser ejemplo en esas 6 áreas, mis queridos hermanos. Ahora, me gustaría que me acompañes a leer los versículos 9 al 12 de Romanos 1, por favor. La palabra de Dios dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. De los versículos que acabamos de leer, obtenemos la segunda característica. Anótala, por favor. El cristiano ora por sus discípulos. Algo que caracteriza una relación es la comunicación. Es anormal que en una relación entre un padre y un hijo no exista comunicación. Orar es hablar con Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra orar se encuentra 15 veces. La palabra oraciones se encuentra 22 veces. La palabra oración 23 veces. Y si contamos las otras conjugaciones del verbo orar, encontraremos muchas más, sin contar las veces que se nombran también en el Antiguo Testamento. Deseo que entiendas que la oración es muy importante en la vida del cristiano. Por eso es mencionada tantas veces en la Biblia. Existen oraciones de acción de gracias, de confesión, de petición personal y de intercesión. En este caso, Pablo intercede por los hermanos de la iglesia en Roma. Y no solo ora por ellos, sino que desea poder verlos para bendecirlos y recibir bendición. Jesús es el mejor ejemplo de la oración por los discípulos. Juan redacta esta oración que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo número 17. Ahora me gustaría que me acompañes a leer los versículos 13 al 15 de Romanos 1, por favor. La palabra de Dios dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. De los versículos que acabamos de leer, obtenemos la tercera característica. Anótala, por favor. El cristiano anhela predicar el evangelio. El apóstol Pablo anhelaba tener frutos que serían contados a su favor en el cielo. Esos frutos tenían que ver con ganar almas para el Señor. La palabra en Proverbios 11:30 menciona que el que gana almas es un sabio. Dios espera que sus hijos sean fructíferos y lo menciona en Mateo 25. Él nos da la capacidad y a su espíritu para cumplir su mandato de la gran comisión, que es expresada en Mateo 28, 19 y 20, donde se nos manda que prediquemos el evangelio y hagamos discípulos. Me gustaría que me acompañes a leer los versículos 16 al 17 de Romanos 1, por favor. La palabra de Dios dice así:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De los versículos que acabamos de leer, obtenemos la cuarta característica. Anótala, por favor. El cristiano nunca se avergüenza de seguir a Cristo. La vergüenza es un sentimiento de temor por alguna falta cometida. Pablo explica aquí que no debemos avergonzarnos de Jesucristo. Jesús mencionó eso mismo en Lucas 9:26 diciendo que si nos avergonzamos de su nombre, Él se avergonzará de nosotros cuando vuelva en su gloria. En los tiempos de Pablo, hablar de un Dios que murió en una cruz era despreciado por los griegos y los judíos, pero en nuestros tiempos no lo es para nada, ya que Jesús ahora es conocido por todas las personas. No olvides que el Evangelio tiene el poder de tocar el corazón de las personas con la ayuda del Espíritu Santo. Estas personas pueden acceder a la salvación únicamente por la fe en Jesucristo. Romanos 1:17 cambió la forma de pensar del monje católico Martín Lutero, que creía que la salvación se obtenía por las obras y no por la fe. Ese cambio hizo que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero publicara 95 tesis, las cuales estaban en contra de las dogmas católicas que habían direccionado la fe de millones de personas en la Edad Media, dando paso a la Reforma Protestante, que levantó la Iglesia Cristiana Evangélica grandemente hasta nuestros días. Termino haciéndote algunas preguntas. ¿Cómo está tu testimonio cuando no estás en la iglesia? ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Hace qué tiempo que no compartes el Evangelio? ¿Te avergüenzas de seguir a Jesús? Querido hermano, si la palabra te ha mostrado que estás fallando, te desafío a arrepentirte y a pedirle perdón a Dios. Habla con Él de que termines de ver este video. Él te está esperando. Si este video ha sido de bendición para tu vida, por favor, compártelo con tus amigos. Soy el pastor Sammy. Que Dios te bendiga.